Buenos días, buenas tardes, filósofos de la vida. Hoy tenemos un tema súper interesante que nos ha pedido un suscriptor del canal porque está viviendo una situación difícil en su familia por el fallecimiento próximo de un familiar. Y lo que vamos a tratar en este vídeo es, vamos a hablar sobre lo que es la muerte física, el proceso que uno vive. Vamos a contar historias de personas que han estado en el otro lado y han vuelto. Y tenemos aquí a don Daniel, mi amigo don Daniel, filósofo de la vida, un experto en esta materia. Y nada, entonces comenzamos el debate. Bueno, acordaros de suscribiros al canal porque tenemos un contenido súper interesante en los vídeos y os invitamos a que os suscribáis y lo compartáis con vuestros amigos. Entonces, don Daniel, muchas gracias por estos diálogos, que lo pasamos genial. Además, es que lo pasamos súper bien hablando de esto. Siempre nos preguntamos, ¿con quién podemos hablar de estas cosas, no? Sí. Y entonces, sí, a mí me llamaban el loco porque no podía hablar de esto con nadie, pero afortunadamente tenemos a nuestros seguidores con los que podemos hablar, ¿no? Sí. Entonces, ¿por qué? Vamos a comenzar con un tema súper importante. ¿Por qué crees que la muerte es un tema tabú en nuestra sociedad? La muerte del cuerpo físico, ¿no? En nuestra sociedad occidental. Sí, bueno, y primero que todo, tú sabes muchísimo, o sea, y yo creo que eres de las personas que no sabe de cábala, por lo menos en España, con lo cual, sí, a ver, yo creo que hemos cimentado una civilización muy basada en lo corporal, en lo físico, en lo material. Y hemos perdido, por lo menos en la civilización occidental, el sentido de lo trascendente que tienen otras sociedades. Entonces, evidentemente, si tú estás en una sociedad eminentemente racionalista que se fija en lo material, en lo corporal, pues la muerte es lo peor que te puede pasar, entre otras cosas porque hay un desconocimiento de qué puede pasar después de la muerte y muchas veces lo que la gente piensa que pasa es que desapareces. Sí. Entonces, el hecho de desaparecer es algo que nos produce terror. Sí. Terror vital, ¿no? Y yo creo que ese es el miedo originario. Es decir, todo lo que hacemos en la vida es evitar de una u otra manera la muerte, ¿no? La muerte psicológica, la muerte emocional, la muerte física, ¿no? Es un tema muy importante. Muy interesante lo que has dicho, porque si una persona parte de una concepción del mundo donde solamente existe el mundo físico, si le dices, si solamente existe el mundo físico, solamente existe tu cuerpo físico, ¿qué ocurre cuando tu cuerpo muere? Claro. Desapareces. Entonces, claro, lo mejor es no hablar del tema. Claro. Y luego, esta persona o estas personas, que son muchísimas, que solamente piensan que existe el cuerpo físico, psicológicamente cómo viven, porque están, digamos, como amenazadas constantemente por enfermedades, por el ataque de otra persona, por el ataque de un animal, por una enfermedad. Entonces viven con una angustia vital impresionante. Impresionante, y también eso explica esta obsesión muy de nuestra época por lograr alargar la vida todo lo que se puede, sí, ¿no? Incluso lograr la inmortalidad, ¿no? La inmortalidad física. La inmortalidad física y la crionización y, sí, bueno, y todo eso, ¿no? Que yo creo que es un tema absolutamente contra natura. Tú, por ejemplo, en tu evolución, ¿sientes que ahora tienes menos miedo a la muerte que antes o más miedo a la muerte? ¿Cómo ha sido esa evolución personal? Porque, bueno, cuando uno es joven no se lo plantea porque piensa que va a vivir para siempre. Sí. Pero viene la muerte de un familiar o lo que sea, ya te empiezas a plantear. ¿Cómo ha sido tu evolución personal en relación al...? A ver, yo te puedo decir que no creo en la trascendencia, sino que sé que hay trascendencia. Sí. Es decir, no es una creencia. Sí. Lo sé. ¿Por qué lo sé? Porque lo tengo sabes. esa certeza.
Entonces, la vida vista desde esa trascendencia se convierte en algo muy distinto. Yo te podría decir, a ver, pues desde esa trascendencia, evidentemente no tienes o tienes menos miedo a la muerte. Yo creo que la muerte siempre nos da miedo y de alguna manera yo puedo decir no tengo miedo, pero cuando llegue la hora de la verdad, pues no sé, sentirás miedo. Pero sí te puedo decir, y lo digo por una experiencia de una persona hace poco, me decía que tuvo un cáncer pues sabes que el cáncer es una enfermedad, cuando te dicen que tienes cáncer, tienes probabilidades de morir, y ella me dijo, tuvo cáncer, se recuperó, pero cambió completamente la visión sobre la vida. Entonces, claro, si te dicen que la vida es solamente el cuerpo y lo material, estás toda la vida centrado en esos temas. Pero cuando te dicen, oye, se te va a acabar la vida, de repente descubres que hay otras cosas en la vida. Y entonces esta persona me decía, es que gracias al cáncer he descubierto que las cosas importantes son otras. Sí. Y ahí hay un tema increíble que podemos sacar en un vídeo, que es el beneficio oculto de la enfermedad. Efectivamente. Que es el beneficio oculto de la enfermedad, es darte cuenta de que hay otros niveles de conciencia, de que eres mucho más que tu cuerpo físico, y por lo tanto no es una maldición, es una bendición. Pero entonces, esto, para que la gente lo comprenda, hay que hacer muchos vídeos, mucho trabajo. No, y yo creo que nuestro mundo está estructurado con esa idea de que somos seres materiales, que lo importante es lo material, y que de alguna manera planificamos el futuro como si fuéramos dueños absolutos de nuestro futuro, ¿no? Y yo muchas veces hago un ejercicio que recomiendo a nuestra audiencia para saber cuáles son las cosas importantes, porque muchas veces estás preocupado porque no sé qué, por no sé qué, problemas, el trabajo, etc. Si tú piensas, imagínate que te vas a morir hoy, hoy por la noche, ¿qué harías? Este vídeo. Pues eso es lo importante. Pero entonces ahí piensas automáticamente, ¿qué haría? Oye, pues abrazar a mis hijos, sí, decirles que les quiero, ver el cielo, ver el sol, agradecer la vida, porque la vida es un don, es un regalo maravilloso. O sea, es un regalo divino la vida. Sí. Y hay que agradecer y agradecer cada minuto que podamos disfrutar intensamente de esta vida. Y eso yo creo que es importante. Sí, una cosa que me ha venido a la cabeza cuando estamos haciendo este vídeo es que David Hawkins, que ha hecho unos libros impresionantes, un místico americano, decía que el momento de la muerte se fija cuando naces. Entonces, no es y luego lo matizó diciendo que no es un momento exacto, es decir, no cuando cumplas 70 años, sino cuando ya hayas vivido una serie de cosas. Entonces, hay algo, antes de nacer, llegas a un pacto con tu alma, por decirlo así, o el alma, llegas a un contrato interno, personal, donde dices, vale, ¿qué aprendizajes tengo que tener en esta vida? Entonces, ¿cuándo vas a morir? Cuando ya hayas cumplido esos aprendizajes o cuando los hayas enseñado. Entonces, cuando ya hayas cumplido esa etapa, ahí lo normal es que ya, digamos, que se produzca el momento de la muerte. Entonces, digamos que es un proceso natural de aprendizaje. O sea, la vida es un proceso natural de descubrimiento, de expansión y de aprendizaje. Entonces, cuando llega a ese punto, hay a lo mejor que puedes decir, oye, que quiero una vida extra. Y entonces hay veces que, si te das cuenta, y estos son casos que a veces he escuchado, de personas como que viven hasta una cierta edad y luego a partir de esa edad como que tienen la segunda oportunidad. O viven dos vidas en una, que es, vale, que ya, una vez que ya estás encarnado con todo el esfuerzo que has sido, de repente comienzas a vivir y te conviertes en otra cosa, o haces una profesión muy, muy diferente a la que inicialmente has hecho. Oye, pues mi caso. Tu caso, ¿no? De alguna manera yo siempre he querido enseñar, toda mi vida. Y ahora a estas alturas, tú me brindas la oportunidad de estar contigo en este canal y de alguna forma, pues estos diálogos van en la línea de enseñar, sí. Con lo cual estoy disfrutando muchísimo de una nueva periodo y de una nueva aventura. Sí.
y de alguna forma es otra etapa importante de la vida, ¿no? Y por cierto, estaros atentos al canal porque creo que vas a publicar un libro. Sí, bueno, todavía falta. ¿Todavía falta? Cuando esté Sí. lo comunicaré, también lo compartiré. Y nada, pero yo ahora es cuando estoy viendo que lo que siempre he querido desde un punto de vista personal, pues lo estoy logrando. Gracias a Dios Sí. la vida me ha dado grandes cosas y las seguiré teniendo y aprovechando, pero bueno, esta pues es Sí. ahora cuando se desarrolla, ¿no? Mira, yo creo que en tu caso no estás viviendo dos vidas, sino que es una evolución natural, ¿vale? Pero sí que hay otros casos donde una persona ya le ha llegado el momento, porque tú no has tenido un momento donde has estado al borde de la muerte. No. En esta vida, ¿no? De momento no. Pero hay los casos que comentaba, es personas que están al borde del amor, y si conocéis algún caso lo podéis comentar, y de repente, digamos, como que piden otra oportunidad para tener un aprendizaje completamente diferente, ¿no? Sí, fíjate, y ahora se me viene a la mente, yo sí que quiero compartir un tema personal. Lo digo para todas estas personas que también tienen seres queridos que van a morir. Uno de los momentos más bonitos de mi vida fue, y doy gracias a la providencia por permitírmelo, fue estar presente en el momento de la muerte de mi padre, que fue un momento verdaderamente maravilloso. Él murió de Alzheimer y por ciertas circunstancias me quedé solo con él. Él ya no tenía conciencia, pero sentí perfectamente cuando salía su energía vital como un torbellino maravilloso, lleno de luz, lleno de paz y algo verdaderamente extraordinario. Es decir, que nosotros vemos la muerte como algo fatídico, pero no, en el fondo es el nacimiento a otra vida. Es más, muchas veces me pregunto si no será este el mundo de los muertos. Eso dicen todos los maestros espirituales. De hecho, decía Plotino, creo que comentaba un maestro que conocemos, que para Plotino fue una vergüenza encarnarse. No sé si fue Plotino, Sí. creo que sí. Sí. Y entonces, ¿qué decía? ¿Por qué? Porque es la caída al mundo físico, al mundo de los muertos, al mundo de la cárcel del cuerpo, Sí. al mundo donde te ves envuelto por el inconsciente colectivo, empiezas a buscar fantasmas, ¿no? A perseguir fantasmas en este mundo, te olvidas de quién eres, porque la energía es muy densa, necesitas comer, alimentar el cuerpo, entonces esto realmente, bueno, dicen que es el purgatorio, ¿no? El mundo físico. Sí, pero bueno, mira, al mismo tiempo el mundo físico nos da una oportunidad extraordinaria. Y es que al ser un mundo denso, puedes observar con mucha más nitidez las consecuencias de tus actos, el desarrollo del mundo, es decir, puedes ser consciente de una manera mucho más clara y por lo tanto tienes una oportunidad increíble de conocer la verdad. Es decir, muchas personas dicen, muchos maestros, que estar encarnados como un ser humano en el mundo es un verdadero privilegio. Sí. Por todo esto, por la conciencia que tenemos. Y estamos hablando de reencarnación, porque no todo el mundo habla de reencarnación, ¿no? No todo el mundo cree en la reencarnación, ¿no? Pero vamos, yo digo lo de antes, no creo en la reencarnación. Lo sabes. Tengo la certeza, ¿no? Sí. Y a mí me parece un sistema muy lógico, ¿no? De que la vida se manifieste de diversas formas. No sé, ¿cómo explicarías tú la muerte desde el punto de vista del árbol de la vida? Sí, o sea, ahí, antes de contestarte, también comentaba David Hawkins, que es muy interesante, que decía que la gente que se ha encarnado aquí es porque tenemos un karma muy bueno, que hemos hecho mucho mérito para venir aquí a la Tierra como expedicionarios. Es como la gente que se va de expedición al Everest, pues antes han tenido que ser voluntarios y prepararse muy bien. Entonces, todo el mundo que está aquí, por cosas muy inarmónicas que puedan hacer, son personas que tienen a nivel del universo, de la energía del universo, un karma increíble, porque si no, no estarían aquí. Digamos como que somos pioneros dentro de las galaxias, de venir a vivir una experiencia en un planeta
maravilloso y al mismo tiempo con un montón de retos, un montón Sí. de incertidumbres. Y nada, y lo que comentas de cómo se vive la reencarnación en la Cábala. La Cábala es el misticismo que desarrollaron los judíos, pero bueno, yo no soy judío, pero me siento muy afín al árbol de la vida. Y básicamente se ve aquí, esta es la tríada del alma, que está compuesta por Tiferet, Geburah y Gesed. Y entonces cuando la persona, Malkut es el cuerpo físico, entonces cuando la persona desencarna, se produce un desapego, o sea, se corta el cordón, por decirlo así, entre el mundo, este es el mundo psicológico, este es el mundo físico. Y luego la imagen Yesod, los pensamientos y las acciones que has hecho, digamos que se van, por una parte se van con el cuerpo físico y por otro lado las lecciones que uno ha aprendido en la vida se quedan aquí a nivel del alma, se quedan guardadas. Por eso mucha gente cuando nace dice, ¿por qué tienes miedo al agua? Porque a lo mejor en otra vida se murió ahogado. O hay países que no quieres ir y hay países que te encantan, ¿no? Entonces, yo creo que en un país, en una reencarnación anterior, estuve en Brasil. Por eso a mí me encanta ir allí en el estado de Salvador de Bahía. Decían que era vendedor de frutas. Sí. Entonces, por eso creo que es verdad, porque que era vendedor de frutas en Feria de Santana. Por cierto, saludos a todos los seguidores brasileños, que ya tenemos varios. ¿Y por qué creo que es verdad? Porque no era Napoleón, ni era un rey, era vendedor de frutas en Feria de Santana, que es una población cerca de Bahía, ¿no? Y entonces me vi ahí y bueno, hay técnicas para hacer regresiones, ¿no? Donde te ves. También me vi, bueno, el libro de la llamada, que es este que tenéis aquí, se desarrolla en el siglo XIII. Y a lo mejor he escrito mi propia biografía, que era un cabalista en la época de Alfonso X el Sabio en Toledo. Eso seguro. A ver, el tema de la reencarnación tiene algo que a mí me parece maravilloso, y es que no nos hemos reencarnado una o dos veces, nos hemos reencarnado cientos de veces, experimentando, que eso es lo verdaderamente interesante, y aprendiendo todo tipo de roles. Es decir, hemos sido hombres, hemos sido mujeres, hemos sido padres, hemos sido hijos, hemos sido esclavos, hemos sido príncipes, reyes, mendigos, todo. Y yo creo que eso es extraordinario. A mí me parece que tiene una lógica verdaderamente aplastante. Con todo ese trasiego, de alguna manera, pues el alma se va completando. Sí. Se va completando hasta que llegue un momento en que posiblemente ya no tengas que encarnarte más y entonces pues ya trasciendes a otros mundos, ¿no? Lo que comenta la tradición de la Cábala es que nosotros somos los ojos y los oídos de Dios, es decir, los sentidos de Dios, y todo lo que experimentamos lo está viviendo Dios a través nuestro. Es decir, nosotros somos como la televisión de Dios, que está percibiendo los millones de vidas en millones de reencarnaciones al mismo tiempo. Entonces, digamos, somos como los actores de su creación, y Él a través de nosotros experimenta el mundo que ha creado. Sí, de alguna forma, lo hemos comentado en otro vídeo que hemos hecho, a través de nosotros Dios experimenta a sí mismo. Exactamente, a través de nosotros. Y fíjate que no te da alegría y esperanza hablar de esto. Sí, claro. Porque estamos hablando, lo estamos transmitiendo, y darte cuenta que de repente tu vida es esto. Que has vivido millones de vidas, que tienes millones de experiencias, automáticamente tus problemas se relativizan completamente. Porque dices, bueno, y ahí está la misericordia divina, que dices, vale, mira, que te has salido de tu centro. Hemos intentado por todos los medios que vuelvas. Como eres muy obtuso, ¿sabes? Pues has seguido cometiendo el mismo error. Venga, no pasa nada. Te reencarnas en la persona a quien le has hecho el daño en esta vida, experimentas eso y ya no lo vuelves a experimentar, ya está. Tira para adelante, move on, ¿no? Como dicen en inglés. Sí. Y entonces dices, bueno, pues al final relativizas la importancia que le da el ego a todos los problemas, que realmente son problemas, claro, súper relativos, ¿no? Relativos, con lo cual, estupendo. Yo quería comentar un poco, antes lo hablábamos, claro, ¿por qué nos reencarnamos, no?
Hay un ejemplo interesante porque se habla del karma, es decir, todas las acciones que cometemos o que realizamos a lo largo de la vida tienen consecuencias, todas. Sobre todo si son acciones que se realizan desde el ego, ¿no? Con lo cual, yo por ejemplo, si ahora cojo un palo y te parto la cabeza con el palo, es decir... Delante de la audiencia, con testigos, y luego el ego siempre dice, no era yo. El ego siempre busca excusas, para ¿cómo se disculparse. dice? Sí, o sea, excusas, es increíble la cantidad de excusas y digamos como narrativas que genera para decir que no haya sido él. Sí, pues eso tiene consecuencias. Como vivimos en un plano muy denso, energéticamente se inicia una acción, es como si yo tirara una piedra para arriba, ¿no? Sí, imaginaros, exacto. en cámara lenta, esa piedra sube, yo me muero, pero queda esa acción que hay que cumplirla, hay que terminarla. Eso de alguna manera me atrae nuevamente. Sí, es aprendizaje, porque le puedes llamar karma, pero lo puedes llamar, ese aprendizaje tienes que vivirlo. Sí. De alguna manera la parte densa me vuelve a atraer por el apego y para terminar esa acción vuelvo a reencarnar y de repente voy por la calle y me cae una piedra en la cabeza y digo, qué mala suerte. No, sí. Fui yo de alguna manera o una parte de mí. Es una forma de explicar pues también la justicia, es decir, sí. El mundo es justo y perfecto, aunque no lo creamos así. Y bueno, aunque eso, habría que explicarlo. Vamos a hacer un vídeo, yo creo que para explicar esto. Sí, básicamente se resume en que somos 100% responsables de lo que nos ocurre. Efectivamente. Que puedes no saber la causa, el origen de por qué te está pasando eso. Pero al final, todo lo que nos pasa es para que aprendamos una lección. O sea, todo lo que nos pasa, cuando uno encarna, es porque tiene cuestiones pendientes que necesita aprender. O cuestiones que ha hecho a otro o a otra persona y que tiene que vivir la situación opuesta para, digamos, experimentar eso. O hay veces, incluso, mirar un ejemplo impresionante de un caso que es la muerte de una madre que muere en un accidente de coche yendo con su hijo, ¿vale? Va el hijo conduciendo, la madre de copiloto, y desde el otro lado de la carretera un conductor borracho se salta el badén y va a impactar contra la madre, contra el coche y muere y fallece la madre. Entonces, desde el punto de vista espiritual, el marido, el hijo, tiene mucho odio hacia la persona que ha matado a la madre, vive un proceso, llega al juicio y ahí en el juicio da un abrazo al homicida de su madre y le perdona. Entonces, desde el punto de vista espiritual, ¿para qué ha valido la muerte de la madre? El sacrificio, ella se sacrifica para que el hijo aprenda la lección del perdón. Entonces, podemos ver esa situación como algo súper injusto, de que un loco ha matado a tu madre, o puedes ver la situación desde un punto de vista mucho más elevado. Desde el punto de vista espiritual, todas las situaciones desde el punto de vista elevados tienen una explicación impresionante. Y la explicación es que ella se sacrificó porque a lo mejor estaba observando que el alma de su hijo se estaba yendo por unos derroteros que no eran buenos. A lo mejor se estaba convirtiendo en una persona egoísta o muy cerrada o X. Entonces decide sacrificarse en ese accidente para que su hijo aprenda a perdonar. Y entonces el hijo a partir de ahí perdona y a lo mejor vive una vida increíble. Entonces nunca sabemos la causa real de por qué ocurren las cosas. Porque una cosa es lo aparente y otra cosa son todas las fuerzas y las causas que hay detrás, ¿no? Sí, yo te voy a contar una anécdota. No tiene relación con la muerte, pero sí con el perdón. Yo tenía hace años una pequeña editorial donde publicaba libros
El único problema es que los libros que me gustaban a mí no le gustaba a la gente. Pero eran buenos libros. Y recibí un libro que publiqué de un escritor donde contaba una historia. Se llamaba El libro de la sombra del olivo, lo recuerdo todavía, donde contaba una historia que me parece bellísima. Y es que era plantear que Judas, el discípulo traidor, el apóstol traidor, en realidad no fue un apóstol traidor, sino que Judas era el apóstol más cercano a Jesús y que fue Jesús quien le pidió, por ser el más cercano, por favor traicióname. Entonces traicionó a Jesús por amor, porque la culpabilidad que le cayó a Judas fue brutal, porque el mensaje de Jesús al final fue el del perdón, perdonar a los demás, el mensaje del amor, ¿no? Y a mí eso me parece extraordinario, ¿no? Increíble, sí. Ahí, por ejemplo, según lo que cuentas del libro, fue una decisión consciente de Judas. Pero hay veces que esas mismas decisiones se toman de forma inconsciente. Entonces, a lo mejor alguien está haciendo un mal, pero digamos que está siendo parte de todo el entramado de la divinidad para que otras personas aprendan ciertas lecciones o ocurra algo que sea beneficioso a nivel del futuro. Entonces, por eso todo lo que ocurre en realidad es por bien. No hay nada que se desperdicia en el universo, dicen los cabalistas. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando uno hace un juicio, está sacando de contexto la situación, de una manera muy, muy subjetiva y muy radical. Entonces, si tú pones en contexto todas las situaciones, a lo mejor dices, vale, es que esto que parece injusto es en realidad el bien mayor que puede ocurrir en este momento para el bien común. Sí, me parece súper interesante. Sí. Entonces, ¿cuántas veces juzgamos, ¿no? Exacto. Sin conocer? ¿Y qué consecuencias, qué emociones generan esos juicios, ¿no? ¿Qué consecuencias tienen, ¿no? Y cómo nos pueden condicionar toda la vida, ¿no? Es por eso por lo que nosotros, como no tenemos toda la información del porqué de las cosas, de cuál es la misión de esa persona, de qué efectos o qué beneficios indirectos o secundarios está teniendo esas acciones en el resto de las personas, a lo mejor alguien tiene que ser ejemplo de lo que no hay que hacer. Hay millones de cosas, porque si todo el mundo fuera bueno, sería un mundo muy aburrido, no aprenderíamos. Entonces necesitamos gente que se preste voluntario a hacernos la vida imposible para que aprendamos unas lecciones y para que nos fortalezcamos, ¿no? Sí. Yo muchas veces lo pienso, ser bueno es mucho más fácil que ser malo. Claro. En el sentido de que si eres malo, todo el mundo te... Sí, y luego que vas a tener... A ver, si no es una decisión consciente... Bueno, mira, una cosa que se me ocurre aquí ahora es, en las escuelas de Cábala, cuando el discípulo estaba preparado, el maestro hacía una cosa terrible para ese discípulo. ¿Para qué? Para que la persona se fuera e iniciara y se pusiera a enseñar por su cuenta. Entonces dice, ¿por qué mi maestro me ha hecho esto? Es por tu bien. Lo que pasa es que el maestro lo hacía a sabiendas y el discípulo lo tomaba como una venganza o como que su tutor se había vuelto loco. Entonces, cuando ya la persona está preparada, tiene un nivel de madurez, de repente la persona más cercana a ti te hace una faena, ¿pero para qué? Para que te vayas. Para que te vayas a enseñar tú, para que te vayas a enseñar lo que te... Y entonces, ¿cómo me ha podido hacer esto? Y está planificado. Entonces, nunca se sabe cuál es la causa y la intención que hay detrás de ciertas cuestiones que parecen injustas, pero que en el fondo son más justas de lo que otras que parecen justas. Sí, pues oye, me ha parecido muy interesante todo lo que has contado. A lo mejor tendríamos que hacer otro vídeo porque hay muchas cosas para hablar. Sí, hay un vídeo que la audiencia lo ponga, entonces si lo ponéis, nosotros nos damos cuenta y lo hacemos. Que es de personas que han tenido experiencias. Me leí un libro de un médico, experiencias cercanas a la muerte, que han estado en coma, por ejemplo,
Y ahí se les ha explicado, mira, la razón de tu existencia es esta, tal y cual. Hay muchos Y entonces como el médico de repente ha cambiado radicalmente su forma de enseñar, su forma de hacer medicina. Hay un caso que es muy conocido y yo invito a quienes nos estén viendo que lo vean, porque yo creo que es la de Anita Moorjani. Es una mujer hindú que murió porque estaba invadida de cáncer y tuvo una experiencia extraordinaria y bellísima además. Volvió al cuerpo, se curó del cáncer en 20 días, una cosa impresionante, y ahora se dedica pues fundamentalmente a transmitir este mensaje, ¿no? Ha escrito un libro, pero como ella hay muchos casos. Está el doctor Raymond Moody, que ha escrito muchos libros, Elizabeth Kubler-Ross, que también ha escrito muchos libros sobre, tiene uno precioso, La muerte, un amanecer, que también creo que vale la pena leer. Hay muchas películas que hablan sobre este tema, y yo creo que es un tema que hay que hablar de manera cotidiana y de manera clara y de manera lo más normal posible. Sí, sí. No, porque al final si tú tienes la muerte presente, al final vives de forma mucho más alegre. Efectivamente. Que es lo que pasa en los países donde hay muchos crímenes, muchos asesinatos, la gente muere muy joven. Sí. Pues al final disfrutan mucho más del día a día porque ya sabe, no hay culpa, no hay miedo, está ahí, pero... Sí, pero ven la vida como un regalo. Yo eso lo he vivido y la vida se siente de una manera mucho más intensa. Cuando la muerte está cerca, la vida se siente de una manera mucho más intensa. Y cualquier cosa que hagas es algo extraordinario, es una aventura, ¿no? Así que, bueno, don Daniel, un placer compartir contigo estos vídeos. Lo mismo digo. Espero que os haya gustado. Suscribiros al canal, decírselo a la gente. Y nada, muchísimas gracias por vuestra atención. Gracias. Hasta